Antes de empezar, Fer, por favor, dime, ¿cuál es el contenido, historia más aterrador o perturbador que te has topado en toda esta carrera de podcaster, productor, ya sea en Porque nos da miedo o en Histeria Colectiva? Pues mira, el contenido o historia, la verdad es que aunque llevo poco tiempo de dedicarme a esto, eh, sí llevo un buen tiempo como consumiendo esto como todos, ¿no? Sobre todo cuando empieza el internet, empiezas a consumir como todo este video entre shitposting, creepypasta viral, que antes no lo conocíamos así, pero yo creo que uno de los videos que más me perturba no tiene tanto que lo vi, y haz de cuenta que en Histeria Colectiva hacemos cada año un en vivo en Halloween, y uno de nuestros escuchas justo fue lo que les pedimos, oigan, si tienen una experiencia paranormal, compártanla. Él nos envió un video muy corto de celular, donde estaban en un evento, era un campamento noctambulante de cine de terror en Xochimilco, y se escucha una voz gruñido grito dentro de la mezcla de todo el audio. Ahora, no es el más sorprendente, tal vez no, pero al momento en el que lo oyes, primero algo te causa, y segundo, el asunto de que nadie más lo oiga, de que sea en un evento masivo, de que esté en un video. Yo siempre pienso con estas experiencias como, ¿qué gana la gente mintiéndonos, no? Y en este caso particular es como, ¿vistas? Pues no somos el podcast más grande ni el más visto, nos gustaría hacerlo, pero normalmente la gente arriesga mucho más al enviar y hacer estas cosas que el simple hecho de verse o no. Entonces a mí todo lo que tenga que ver como justo con estos ruidos como sobrenaturales medio depredadores es lo que me mueve. Y es el que más me ha movido no solo por la historia reciente y de quién me lo manda, sino porque el sonido sí me provocó algo. O sea, como un poco en esta onda en el bosque, la banshee, el ¿qué me está acechando? Pues para mí sería uno de los más sorprendentes, porque fuera de eso son muy buenos los videos que he visto, pero para mí se quedan como en el, esto bien podría estar muy bien editado y pues yo no tengo forma de saberlo, ¿no? Fíjate que allá en mi época de juventud, me Ujú. invitaron a una fiesta a Xochimilco, de esas veces en que uno dice, pues la vida es una y vas, ¿no? Claro. Fue terrible, pero total, llegué allá como a las 10 de la noche, la verdad ya era bastante tarde, yo esperaba llegar mucho más temprano, pero estuve ahí en la fiesta, es como pegado justamente al canal de Xochimilco, Sí. entonces, pero la verdad estaba como medio rara la fiesta, como que había personas que se estaban divirtiendo de formas muy extrañas, entonces yo dije, no, pues este no, como que no es mi ambiente, no, no es mi tono. Y yo ya me quería ir, ya eran como las 12, 12:30, y en eso va entrando una amiga diciendo, me acabo de ver a La Llorona. Y le digo, no juegues, ¿cómo crees? ¿Cómo que acabas de ver a La Llorona? Y me dice, es que acabo, o sea, de verdad, está el lago, y me dice, acabo de ver una mujer cruzar de esquina a esquina, pero es imposible porque no hay nada. Sí, no hay donde se pare, ¿no? O sea, Y le como digo, donde se... no, no, estás mal, o sea, ¿qué tomaste? ¿Qué hiciste? No, nada, y de verdad, o sea, venía bien, o sea, realmente venía bien, pero siempre me quedé con eso, e incluso ya cuando pedí el carro de aplicación para ya regresarme a mi casa, me le quedé viendo al lago como diciendo, ay, si ahorita se me aparece, realmente fue mucho antes de crear el canal, o sea, pero a mí ya me gustaban bastante las historias paranormales, Ujú. entonces yo dije, rayos, si ahorita se me aparece, ¿qué voy a hacer, no? Y ya, Sí. incluso en el carro me dijo, ¿está bien, señorita? Le digo, sí, ya le fui contando de La Llorona y me dice, fíjate, yo aquí ya contando hasta la historia del taxista, pero justamente me dice, fíjate que sí es cierto eso de La Llorona, yo no sé por qué las personas no lo creen, me dice, pero creo que son muchas mujeres diferentes. Y yo Ujú. como, a ver, señor, ya se puso interesante la plática. Yo vivo hasta el norte de la Ciudad de México, entonces Xochimilco Tiempo. tenemos tiempo para platicar de fantasmas y en la noche, en la madrugada. No, yo soy fan de preguntarle a las personas desde siempre cuál es su historia paranormal y me Ujú. dice, yo vivo por Tlalpan. Entonces, en Tlalpan, de verdad, tú a cualquier vecino que le preguntes tiene una historia con una mujer así. O sea, que la han visto pasar, e incluso hay personas que dicen que predice, cuando escuchas el llanto de la Llorona, predice que algo malo puede suceder próximamente. Entonces yo como, ay, señor, ¿no? Y luego ya se extendieron como las pláticas de que su mamá vio esto, que no sé qué, pero bueno, la cuestión es esa, entonces no sé si a ti te ha pasado eso, que de repente zonas, por ejemplo, como Tlalpan, Xochimilco, como que tienen un montón de leyendas y no sé, a lo mejor si
te has percatado en todo el contenido que haces, que las personas lo que te platican es específico de zonas. Fíjate que no precisamente, pero ahorita que lo mencionas, comienzo a pensar como en las vivencias mías personales, bueno, de amigos y de algunas otras personas que nos hayan contado en el canal. Y sí, sí, o sea, no precisamente del canal, pero ya juntando todo lo que pienso en la cabeza, tiene que ver sobre todo con cuerpos de agua. Porque, por ejemplo, varias de las experiencias que yo he tenido, yo vivía antes en el Estado de México, en Chimalhuacán, en la parte que seguía siendo una zona lacustre, es decir, el cerro de Chimalhuacán, si conocen esa zona de la ciudad, o lo buscan en internet, tiene un cerro, y ese cerro en realidad era un islote del lago de Texcoco. Entonces, todo lo que hay abajo, que cuando llueve, como ha llovido estos días en Ciudad de México, se inunda horrible, es porque era eso, era un lago, eran las orillas del islote. Entonces, ahí sí hay historias de aparecidos, espantos y hasta seres míticos que, pues, de toda la vida, ¿no? Ahorita vamos Entonces, a platicar de seres míticos, definitivamente, pero ahora sí, Fer, ¿qué te parece si empezamos en tiempo y forma? bien. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y esta noche les traigo un invitadazo, señores, un invitadazo porque es una persona súper talentosa, tiene leyendas espectaculares, es productor, creador de contenido, muchísimo más que de hecho cuando lo conocí me dijo, creador de contenido, sí. Exactamente eso somos, creadores de contenido, más allá de todo, podcaster, youtuber y demás, creadores de contenido. Fernando Santamaría, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en Remanchados. No, Marlene, al contrario, muchísimas gracias. Yo muy emocionado al recibir la invitación de, sí, vamos a difundir la palabra del horror. Claro, claro, Entonces, por favor, platícanos más acerca de tus proyectos y sobre todo de Histeria, que es el que ahorita tienes más vigente. pues yo empecé en el mundo del podcast y de la creación del contenidos en 2016. En realidad mi historia es muy reciente, con un proyecto llamado Psicofonías Podcast. Betina Aguilar y Eric Yáñez en ese momento me invitaron a ese proyecto, eran los productores de Psicofonías, y nos dedicábamos a hacer adaptaciones de larga duración de relatos de horror y de ciencia ficción. Era radionovela 2.0, cuidábamos los valores de producción muchísimo, al grado de que, y lo describía así el propio Eric Yáñez, pues era cine para ciegos. Era toda una experiencia inmersiva y pues se hacían adaptaciones de guiones, diseño sonoro, se grababa con voces en estudio, con actores, actores y actrices de doblaje. Y, pues fue un proyecto muy bonito porque fue colaborativo. En realidad teníamos muy poco presupuesto para armarlo. Y en 2014, que había empezado la producción formalmente, eh, pues fue un proyecto que nació del corazón de Eric Yáñez, queriendo encontrar grandes historias de horror que no había en ese momento. Y yo en 2016 me integro ya después de que la producción va en su tercera temporada. Eh, Derivado de este proyecto y como parte de una herramienta de difusión, porque nos habíamos quedado un poco sin lana, habíamos ganado una beca del Fonca, oigan, espérenos a que produzcamos, pues hicimos una revista radiofónica de horror llamada en ese momento Enterrados en Vivo, que luego cambió de nombre a Psicofonías en Vivo y eventualmente tomó su última transformación y se llamó ¿Por qué nos da miedo? Y hablábamos de tropos, por qué nos daban miedo las cosas que nos daban miedo, por qué nos da miedo la oscuridad, por qué nos dan miedo los payasos. Y pues bueno, ese programa se hacía en vivo, pero en 2019, en octubre, cerramos operaciones. Ya no produjimos nada de contenido, ya no produjimos nada de podcast. Y yo empiezo con Histeria Colectiva Podcast en el mismo espíritu de esta revista radiofónica y pues me sigo dedicando a esto, ¿no? Entonces, a lo largo del camino hemos hecho como también muchas otras cosas, escribir cuentos, participar en otras antologías, pláticas de feria del libro. Entonces, pues seguro, si te gusta el horror, a lo mejor por ahí nos has visto. Y si te gusta el horror desde hace un tiempo dentro del internet, pues seguro en algún momento habrás escuchado algo de Psicofonías Podcast. Entonces, Histeria Colectiva ahorita es este programa de horror, donde hablamos sobre horror, magia, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y pues ahí andamos, seguimos produciendo y difundiendo la palabra del horror. Histeria Colectiva se me hace un nombre padrísimo. La verdad, yo la primera vez que vi la cuenta dije, vaya, qué buen nombre para un podcast, porque me he topado en el canal. A veces me pongo a hacer los podcasts y investigo la parte que tiene una explicación científica y la parte mística, ¿no? Y siempre que hablamos de la parte mística,
digo, de la parte científica, siempre la mayoría se explica como una histeria colectiva, ¿no? Y es como Ujú. un término bien interesante y bien profundo. Justamente acabo de terminar de ver hace como, mientras estaba maquillando, empecé a ver el podcast de Horror Folk, me Ujú. parece que es de los últimos que he sacado. Y dije, sí, claro, o sea, yo jamás le había puesto nombre a estas películas de A24. O sea, para mí era la película padre. O sea, era como estas películas que yo veo y digo, belleza. Sí. Empieza, pues se pone A24 y yo ya dije, esto es cine. Es ese tipo de películas que yo digo, sí, voy a ver, lo que estoy a punto de ver me va a cambiar la vida para siempre. Entonces, estas películas como La Bruja que bien mencionaste, yo cuando la vi dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo, en dónde la Ya. encasillo? Esta belleza tan hermosa y dije, claro, y ya que lo empecé a escuchar, dije, ahora todo me hizo sentido. Definitivamente yo creo que Histeria es como un podcast para los amantes del terror. Y ya que estamos en esta parte y ya que has hecho esto de por qué nos da miedo lo que nos da miedo, cuéntame, Fer, ¿crees en lo paranormal? Y si es así, ¿qué es lo paranormal para ti? Sí, sí creo en lo paranormal. Y para mí lo paranormal sería, o sea, va a sonar un poco redundante, pero todo aquello que ocurre al mismo tiempo que nuestra realidad o que lo consideramos normal. O sea, alguna Todo vez en junto todas partes al mismo al tiempo. mismo tiempo. Justo esto salió también hace no tanto con una plática con un taxista de aplicación donde platicábamos de eso y me decía, es que a mí nunca me ha pasado nada. Y yo me quedé pensando y le dije, bueno, que no te haya pasado a ti no significa que no suceda. Y entonces me quedé masticando eso y creo que lo paranormal es aquello que justo rompe cualquier explicación que pudiéramos darle, pero sucede tantas veces en tantos niveles que decidimos no prestarle atención. O sea, ya es como un ruido de fondo. Entonces, si tú escucha que nos estás viendo y oyendo, nunca te ha pasado nada, a lo mejor no has prestado la atención suficiente y está bien, porque parte del hecho de que te sucedan las cosas en diferentes niveles, incluso la magia se lo plantea desde allí, es que la mayor defensa ante la magia que te pudiera hacer algún daño es el escepticismo. Entonces, para mí lo paranormal sería entonces todo aquello que está sucediendo tras bambalinas, por definirlo de alguna forma, y que no puede ser explicado de una forma racional tan sencilla. Fíjate que me acabo de acordar de una serie que vi el año pasado que se llama La Maldición de Bly Manor. No sé Ujú. si la viste alguna vez y se me hace muy interesante porque yo la primera vez que la vi, yo no me di cuenta de algunas particularidades, que fue que están los personajes normales, haz de cuenta. Un ejemplo, están los personajes en la sala, están teniendo un tipo de discusión. Sin embargo, la cámara está ahí fija, pero de un lado puedes ver a un niño chiquito volteándose a la pared random, ¿no? Y dices, ese niño no es ningún personaje, ese niño es un fantasma. Y es bellísimo porque la vuelves a ver y entonces los personajes están tal vez teniendo una plática amorosa o de miedo, y los entes están ahí, o sea, es como que en el plano secuencia, digamos, de repente aparecen en un momento, pero no en un sentido de, jump scare, sino en un sentido de, ahí estoy, pero tú no me ves porque tú estás enfrascado en la plática. Y eso que hizo que fuera de mis series preferidas de todo el 2021 porque dije, qué belleza, porque yo también creo que es así. Muchas veces, ¿cuántas veces pasamos de largo y alguien te dice, te saludé? Y es como, ay, perdón, o sea, no traigo lentes, no te vi, iba distraída, iba pensando en otras cosas. O cuántas veces vamos con todos nuestros sentidos, incluso vamos manejando y de repente te sale una moto y dices, no te vi. Pues, Ujú. ¿por qué no podría pasar en el mundo paranormal, ¿no? De cierta forma, y es aquí cuando te pregunto si has tenido alguna experiencia paranormal, aterradora y demás. Que tú digas, esto no lo puedo explicar y me marcó en serio para decir si creo o si algunas personas a veces fueron como que agnósticas, que no creen en nada. Tú dime, ¿cómo te fue en eso? Pues un poco más bien como, o sea, a ver, antes de dedicarme a todo esto yo era como tremendamente positivista, es decir, si no lo veo, no lo creo y el mundo funciona a través de una serie de reglas que pueden ser explicadas por la lógica, ¿no? Y aunque no fue una experiencia paranormal lo que me marcó, sino como una crisis existencial muy profunda de no sé en qué creer, no sé cuál es mi lugar en el mundo, y de repente pues me abrí un poco como a lo fantástico de lo real, por definirlo de alguna forma, pues ya empecé como a darle apertura a diferentes temas, que es de lo que ahora hablamos en el podcast, ¿no? En cuanto a lo paranormal, digo, desde niño me han pasado cosas como, supongo a la mayoría, porque además cuando niño
pues te pasan cosas que nunca nadie te ha dicho que no deberían de estar pasando y entonces, pues a ti solo te suceden y ya, ¿no? Y si tienen niños en casa no me dejarán mentir. Entonces, yo cuando era niño me pasaban muchas cosas, sobre todo cuando dormía. Yo vivía en un apartamento más o menos chico con mis padres y normalmente lo que sucedía era que durante una época mientras dormía escuchaba respiraciones, sobre todo al lado de mí, y más de una vez sentí que alguien se acostaba o se sentaba en mi cama. Y muchas veces quise como justificármelo de no, o sea, pues es que estás dormido, no pueden pasar muchas cosas mientras duermes que te confundes. Hasta que un día justo empecé a escuchar una respiración muy muy fuerte aquí al lado en la almohada y me levanté. O sea, me desperté, me tallé mis ojitos, me senté en la cama y se seguía escuchando. Y yo, es que no estoy dormido. Mi papá es de estos típicos papás, si tienes uno en casa sabrás que es él, que roncaban muy fuerte. Sí, Entonces, ¿por qué los papás roncan fuerte? Yo no lo entiendo, o sea, vienen como así ya de fábrica, ¿no? sí, sí, o sea, y digo, ahora que yo no soy papá, pero vamos transitando hacia la adultez, estornudo como papá, y es como, o sea, solo llega un punto en la vida donde creo que solo te sucede como papá, o como hombre adulto. Pero sí, pero sabes, ya a esas alturas, digo, tendría unos 5 o 6 años, 7 a lo mucho, pues ya sabes cómo ronca tu papá, ya sabes cómo se oye cuando está en su cuarto y tú en el tuyo. Entonces fue como, esto no es mi papá, ¿sabes? Y en esa época empezaron las experiencias. Empezó eso, se escuchaban taladros en la casa, o sea, estaba el departamento de al lado, y se oía que a las 3 de la mañana taladraban. Hasta que alguna vez coincidimos con los vecinos de vamos a visitarlos. Oigan, es que así y así y así, pero estamos viendo su pared y está completamente limpia. Y los vecinos poniéndose pálidos de, es que nosotros también lo oímos y creíamos que No, eran ¿cómo ustedes. crees? ¿Sí? Y nosotros teníamos esa pared que ellos creían que taladrábamos también, con 3 muebles macizos de madera, donde no puedes taladrar nada, ¿no? O sea, exacto. Entonces, también una vez aparecieron mis cosas movidas y cuando desperté yo tenía mi guitarra colgada en una pared y amaneció al lado de mí. Ahora, algunas cosas tienen explicación como eso último, o tal vez la tengan, porque yo era sonámbulo. Fui sonámbulo una temporada. Que fuiste sonámbulo una temporada. ¿Sí? Acabo de ver la película. Creo Ok. que sí. Ay, ya no. Esto lo voy a poner al final del capítulo porque esto es un mega spoiler para la película. Tal vez no lo pongas. No lo veas, ya, ya, ya. Pero Yo bueno, creo tal que vez sí, lo sí, detectes cuando la veas, vas a decir es sonámbulo. Pero ya te acabo de spoiler el final. ah, te apures, yo hice un pases con el spoiler hace no tanto, ya es como, Ay, qué bueno, estamos en qué paz, bueno, sí, qué no bueno. te Bueno, de todas maneras. apures. Pero lo acabo de ver y fue como que dije, ay, no inventes, yo no sabía que el sonambulismo te podía hacer cosas en la vida real. O sea, yo pensaba que el sonambulismo era simplemente levantarte, caminar, pero ya ejercer acciones que podrían ser conscientes se me hace Sí, mágicamente maravilloso porque se supone que estás dormido, o sea, ¿en qué momento estás en el sueño y estás en la realidad? Para mí eso es bellísimamente tenebroso, porque uno dice, o imagina, o sea, no sé, o sea, ya me contarás, pero yo tenía como esta teoría de que a lo mejor si están soñando con algo bien bizarro, no están soñando con su casa específicamente, sino con otra cosa, pero están en su casa, podría ser bastante peligroso, ¿no? No, no lo sé, así que, bueno, pero sigue, por favor, por favor. no, y es que justo creo que es una buena manera de continuar eso, porque yo me acuerdo vagamente, sí me acuerdo que me paraba sonámbulo. Más de una vez me despertó el frío, más de una vez me despertó el como, ¿qué estoy haciendo? Y mi papá era el que la mayoría de las veces se encontraba conmigo y me llevaba a dormir. Porque además mis papás son médicos, entonces entendían cómo funcionaba a nivel neurológico el sonambulismo. Y si bien no es un trauma tan severo ni tan directo el despertar un sonámbulo como pudiera parecer, sí es un trauma. Al final sí genera algo en el cerebro, que es como, mejor no te despierto, vente, vamos. Pero y me refería a eso, yo recuerdo que lo que me paraba muchas veces era tomar agua, o me paraba al baño, o son las que recuerdo, la verdad no sé si me encontraron en otras situaciones. Pero exacto, vas haciendo cosas, al menos en mi caso, que responden a las necesidades de mi cuerpo. Entonces, en esa capacidad de la mente de hacer las cosas como las hace, pues sí, es como estás en tu casa, entonces sabes dónde están las cosas y sabes qué quieres tomar, ¿no? Pero exacto, o sea, es como, es tétrico. O sea, incluso a mí que me pasaba era como, qué raro.
Mis peluches se movían, o sea, tenía dos, tres peluches que aparecían en formas muy extrañas. Y entonces yo creo que fue la época en la que más cositas y detallitos así me sucedían que uno podría pasar por alto, que dirías, ah, es mi imaginación, ah, es la imaginación del niño. Con los peluches era como, ah, pues así se quedó, ¿no? Pero no, hubo un momento en el cual era tan evidente que algo sucedía que era como, o sea, yo tenía una litera y era tubular, entonces en la cabecera una vez un peluche apareció como si estuviera escalando la litera, ¿sabes? O sea, de que pude aventarlo de mil formas y aunque hubiera querido acomodarlo no podría, porque se cae. Entonces, yo creo que esa fue la época más movida de experiencias paranormales. Entre otras, que igual si quieres ahorita las cuento, pero... No, por favor, este es el espacio, este A es el eso veniste. espacio. Pero la pregunta ¿es tu casa? ¿Eras tú? ¿Hay algo ahí? ¿Qué explicación le pudiste haber dado como más allá del sonambulismo que explicaría estos sucesos? Yo pienso que son los lugares. O sea, muchas veces puede ser la persona por un montón de razones. Hace no tanto escuchaba la explicación de que los poltergeist, como los conocemos, como estas entidades entre traviesas y peligrosas que mueven cosas, que pueden hacer un desastre en un lugar, al parecer, o sea, ya saliendo como al terreno de la pseudociencia, sería como esta proyección de la energía de la gente que habita un espacio, sobre todo adolescentes, por el punto de la vida en la que están, por el punto de los cambios, las hormonas, que toda esta adolescencia tal cual la proyectan en energía y luego esta energía toma pues, conciencia sola, ¿no? Y hace cosas. Obviamente es territorio de la pseudociencia totalmente, pero me pareció muy interesante porque entonces me haría pensar que tiene que ver por momentos con las personas, pero en mi experiencia tiene que ver con los espacios, porque cuando yo me mudé fuera de casa de mis padres, me mudé en un apartamento al sur de la Ciudad de México, porque yo estudiaba allí, y me siguieron pasando cosas. Pero también ella tuvo que ver con mi apertura y mis experiencias personales de querer explorar el mundo del oculto. Ahora vivo en otro lugar dentro de la Ciudad de México, en el sur, donde llevo 2 años viviendo y no ha sucedido absolutamente nada. Nada, 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 nada. Porque también esta exploración del oculto y práctica mágica le ha dejado abandonado un tiempo, porque pues llegué al lugar y pues nunca se sintió nada. Entonces yo creo que es variado, pero yo fundamentalmente se lo atribuiría a los espacios, porque he escuchado historias de otros amigos que han tenido contacto con historias de otras personas, que se ve que son las personas, ¿no? Que algo les ha sucedido, incluso hasta como un tema de posesiones, lo que sea que signifique, ya sea una enfermedad mental o una cosa de una posesión genuina, o las dos, pero que escuchas y dices, ay, güey, o sea, hay de todo, ¿no? Pero mi experiencia personal son los lugares, los que pueden tener como estas cargas extrañas, muy a lo japonés o al asiático, ¿no? Que muchos de sus cuentos y de sus historias de fantasmas tienen que ver con lo que habita en las casas, ¿no? Con lo que se queda allí de otras experiencias y pues bueno, de eso hacen películas. Sí, efectivamente. Yo también considero que mucho de esos son los lugares y viene mucho de lo japonés. De hecho, hay una película que creo que se llama La Maldición, de la cual hizo como algo Scary Movie o algo por el estilo, porque de hecho la conocí así, por la película de Scary O Movie, por no la parodia. conocí. Efectivamente, la conocí por la parodia, no tanto por la película en sí. Ya después la vi y dije, ah, caray, ¿qué estoy viendo? O sea, sí, ¿verdad? Es bastante bueno y me parece bastante curioso que a pesar de estar bastante opuestos todos, como uno creería que tal vez Japón, toda esa zona asiática está lejos de nosotros, pero no tanto, porque tenemos incluso cosas bastante parecidas. Ayer estaba platicando con ay, ¿cómo se llama? Ay, eres codo, Carlos. Estaba platicando con Carlos, que lo conocimos en lo de Leyenda Urbana. Ah, claro, sí, sí, sí. Y justamente me ves que es historiador, o sea, le conoce todo eso, ¿no? Sí. Entonces estábamos platicando y me dices que es bien interesante cómo el dragón chino y Quetzalcóatl, que pareciera que pues son totalmente diferentes y pues tiempos totalmente diferentes, pues la verdad es que tienen muchas cosas en común y demás. Yo digo, es que tal vez lo paranormal nos une a todos, nos une a todos bastante, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo.
Por eso cuando encontré la frase de lo fantástico de lo real, porque no es mía, la adopté. Esa frase está en un libro que se llama El retorno de los brujos, escrito por dos franceses, Louis Pauwels y Jacques Bergier. Obviamente no lo pronuncié bien porque no sé pronunciarlo, pero en la traducción al español al menos justo tiene como... O sea, la propuesta del libro es como explorar la realidad y explorar los descubrimientos científicos sobre todo a la luz de un qué tal sí. Obviamente se dan muchas licencias, ¿no? Pero, y hay muchas cosas que yo creo que sí están erróneas, pero por lo pronto la propuesta que hacen es como, pues vamos a ver lo fantástico de lo real. Rápidamente uno de los casos que plantean en el libro es como, no, es que en el Museo de Bagdad hay unos objetos de barro, y ellos hacen la crítica, ¿no? Para los antropólogos y arqueólogos todo es objeto de culto. Y ahí sí pasa. Saludos a mis amigos arqueólogos y antropólogos, que también están de acuerdo que a veces es muy escueto el análisis. Pero entonces ellos decían que una vez llevaron a un señor a un museo donde había estas cosas y era un ingeniero. Y el ingeniero las había visto y decía, no, es que a ver, o sea, son de barro, no sé cómo funcionan, pero toda la estructura que tienen es de una batería. O sea, a mí me recuerda una batería eléctrica. Si es real o no es totalmente discutible y pues sí soy de la idea de que también hay que ceñirnos a la evidencia, si no, pues también así como todo es objeto de culto, todo puede ser fantástico, pero por lo pronto creo que esa idea de que lo paranormal nos puede unir y yo como lo aterrizaba como lo fantástico atrás de todo lo demás, pues estoy totalmente de acuerdo, porque además compartimos miedos arquetípicos. O sea, fundamentalmente nos dan miedo las mismas cosas porque somos de la misma especie. Le damos otra forma y los adoptamos de otras maneras dependiendo de dónde crecemos, ¿no? En qué latitud estamos y cuál es nuestro bagaje cultural. Pero si ponemos atención, en realidad nos asustan las mismas cosas. A lo mejor a nosotros nos asusta el infierno, ¿no? Como la idea del castigo eterno. Pero pues imagínate crecer en las zonas nórdicas, donde el invierno es básicamente un infierno en tierra. Entonces, la tierra acababa por un Ragnarok, ¿no? Entonces el castigo eterno era lo helado de Hel. Bueno, no era un castigo eterno, pero sí era como el lugar al que no querías aspirar porque hacía frío todo el tiempo. Pero fundamentalmente le tenemos miedo a lo mismo. Entonces, sí creo que lo paranormal nos une. Y pues nos lo explicamos y el folclore es muy rico cuando ya lo exploramos así. Es cierto. Yo también coincido bastante, pero preguntándote acerca de la experiencia paranormal, Ujú. ¿terminó en algún punto o en tu casa sigue sucediendo cosas, bueno, en la casa de tus papás sigue sucediendo cosas bastante paranormales? En casa de mis papás siguen sucediendo cosas. Por ejemplo, otras de las experiencias que tuvimos allí y que no nos han vuelto que además esa es otra, no nos han vuelto a pasar en otro lado, tiene que ver, por ejemplo, en esta pared donde oíamos los taladros, tanto los vecinos como nosotros, pues hay tres muebles macizos de madera. Son tres libreros muy bonitos, pero son tres módulos independientes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hubo una época en la que caminábamos al lado de esos muebles al pasar por la sala y se escuchaba Ay, un gato araña. Sí, lo vi. ¡Estás dando show! Bueno, ya se subió. Se escuchaba una bola rodar, como si fuera una bola de metal. Lo cual, pues, sería irrelevante si no fuera porque la bola caminaba con nosotros. Caminabas con ella, avanzaba. Te detenías, se detenía. Empezaron a desaparecer cosas, o sea, tal cual como de a duendes y las llaves y el papel y el no sé qué. Y digo, esa casa la dejamos hace mucho tiempo, digo, ahí sigue. Pero experiencias de ese tipo nunca nos han vuelto a suceder. Y pues nos pasaba más de una vez con cosas que, insisto, pueden ser inocuas. Otra que sucedía en las noches, mi mamá acomodaba los trastos como pirámide, como sostenida por hilos invisibles. Eran muchos trastos cuando los lavaba. Seguro alguien o tú que nos escuchas tienes esa experiencia con tus padres. Soy yo. Pero, eres Esa tú. persona También soy yo. ya me convertí yo también en esa persona, pero tengo muchos menos trastes, entonces no es tan peligroso. Ah, pues ahí está. Entonces sabes cómo es. Pero más de una vez escuchamos que se caían y se rompían todos. Pero así claro como el agua, como te lo cuento. De ya pasó al fin, ¿no? Al fin sucedió que no debimos de hacer eso y ya. Nada. Los trastos como si nada. Entonces, o sea, a mí ya no me ha vuelto a pasar. Todavía cuando viví en mi primer apartamento en la ciudad tuve sueños muy raros, experiencias muy extrañas. Alguna vez amanecí tenía dos guitarras en ese tiempo, pues las guitarras amanecieron con las cuerdas rotas. Así como si les hubieras pasado una tijera, ¿no? Que a veces pasa, se revientan, pero todas. No, 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 no pasa, Ajá, no pasa. O sea, se rompe una de ajá, repente. eso. Se revienta una, a lo mejor dos y ya están muy viejas o está mal la guitarra, pero todas. Y ahí es donde dices, o sea, si le cuento a alguien no me va a creer.
Entonces, pues mejor le pongo las cuerdas y se acabó, ¿no? Entonces, sí, pues la experiencia paranormal fuerte acabó, no solo acabó saliendo de casa de mis padres, sino después de cierta época. Fue mucho menos evidente. Yo creo que duro, te digo, empezó como a los 4 o 5 años y yo creo que había durado hasta como a los 14, 15. O sea, de un espacio. Porque sí nos han pasado cosas, sí me han pasado cosas que dices, ay, Newken, pero son muchísimo más aisladas que toda esta actividad que te digo que fue consistente como en 10 años. Pero cuando recibiste estas otras cosas, ¿te espantaste? Porque creo que eso es algo que vemos muy común en las películas de terror, que te pasa algo paranormal y hacen, ¡ay! Y es como, ¿realmente te espantaste o te quedaste nada más como, esto no es normal? No, normalmente es lo segundo, pero sí he tenido un par donde me asusto. Es más, pensándolo bien, creo que solo ha habido una en la que genuinamente me recuerdo asustado. Normalmente es esto no es normal, no sé cómo explicarlo, o sea, sí es inquietante, sí me eriza el cabello, pero hasta ahí. Pero una vez, y esto fue en otro apartamento que vivía aquí en la Ciudad de México, y esto fue muy cerca de Xochimilco, o sea, pensándolo con lo que, de lo que hablamos hace rato, pues es zona lacustre, de lo que era el lago. Yo venía entrando a mi casa, ya tenía a mi gata, que ya tuvieron el gusto de conocer. Entonces abría la puerta y pues la gata iba esperándome a recibirme, ¿no? Entonces llegué como cualquier otro día y, y avancé dentro de la casa, como con todas mis cosas, boté mochila, boté alguna chamarra y de repente la gata voltea hacia una de las ventanas que teníamos y se queda mirando fijamente, pero todo pasó muy rápido. Todo esto que les voy a contar fueron 30 segundos o menos. Pero entonces la volteé a ver como, ¿qué estás viendo? Y volteó yo también. Y empecé a sentir esa sensación de corre, de supervivencia, de miedo, de prepárate, ¿para qué? No sé, pero prepárate. Y entonces empecé a sentir como todo el pelo de la nuca se me erizaba. Entonces solo me alcanzo como a pegar a una pared, como esperando recibir algo. Y la gata se alcanzó a erizar un poco. Sí se erizó poquito, como así. Y yo, ¿qué estás viendo? Así se lo dije, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y en el que estás viendo, tenemos unas persianas muy largas en esa ventana. Yo creo que habrá estado abierta así, porque siempre la dejaba abierta para que ventilara un poco. Golpea una corriente de aire la persiana, se siente con más intensidad la sensación y luego se pasa completamente. Ya, como si nada. Ya voltea la gata y me ve y me maulla y yo, ¿qué me acaba de pasar? No sé qué me acaba de suceder. Y es la única experiencia que recuerdo a la fecha que es un genuino terror. O sea, porque no sé qué sucede, pero algo va a suceder y no sé cómo lo voy a enfrentar. Y ya, o sea, las únicas sensaciones que recuerdo así, que no sean esas, son en sueños, cuando suceden cosas así como en alguna pesadilla, que no sabes cómo defenderte, ¿no? Pero en el mundo real esa vez, y las demás como que suceden en algún momento, o sea, ya sea como algo que ya pasó, como lo de los trastes de, pues ya sonó, ya pasó, o sea, ¿qué hago, no? No puedo hacer nada más. Entonces sí me queda como la sensación incómoda, pero no soy de entrar en pánico, más que en esa ocasión. Ah, y ahorita recuerdo otra que no entré en pánico, pero sucedió muy al instante. Estaba en el primer lugar que llegué a vivir de la Ciudad de México, que les decía que estaba como en pleno Xochimilco. Yo soy de estas personas que se quedan trabajando hasta tarde y te puedes quedar dormido encima del escritorio, ¿no? O cosas así. Entonces, me quedé dormido en la cama y tenía la computadora, pues era mi tiempo de estudiante. Y de repente escuché que golpeaban cristal con cristal. Y yo tenía un burucito de cristal con un florero de cristal. Entonces cuando desperté, ¿me das un minuto? Mi gata está rascando algo Si intensamente en te mi veo ojo. desde hace rato, ve, claro que sí, ve. Perturbador, bastante. Fíjense que yo hace ratito, igual, me pasó que estaba platicando con Fer y de repente la puerta empezó a sonar como que quería abrirse. Y yo como, no, por favor, no, porque no hay nadie que pueda abrir esa puerta. Tenebroso bastante. Ay, ya es que traje un paquete de carne que fui a comer con unos amigos y no se acabó. Y lo descubrió y lo quería abrir. Yo, ¿qué haces? Pero Así son los gatitos. Tienen como un sexto sentido, ¿no? Siempre. sí, sí, totalmente. Perdón, son muy curiosos y están muy alerta. Entonces, son una buena alarma. ¿Qué nos quedamos? A ver, ¿En qué sí. fue también en este? Ajá.
en este departamento que vivía, entonces yo me quedé dormido, se escucha choque cristal con cristal y me despierto. Pero fue como muy en sueños, o sea, sí fue como abrir el ojito despacito y yo, ¿qué acabo de oír? Y justo procesando como que ve a mi alrededor me acordé del florero. Se habían escuchado 3 golpes, ¿no? 1, 2, 3. Y yo, a ver. Y golpeé 3 veces para ver si el sonido era el mismo. 1, 2, 3. Y se escuchaba idéntico. Y yo, ay, ¿qué? En ese entonces yo ya estudiaba un poco de magia, ocultismo y todo este show. Y fue como, uy, si sonó y decidimos creer, acabo de responder. No sé qué va a implicar eso. Y en esa temporada, en ese lugar, empecé a tener pesadillas y sueños extraños. Veía una sombra y como que se acercaban cosas. Y era como un loft muy chistoso. Era muy grande, pero era como completo, ¿no? Hubo una vez que soñé que había como unas sombras en el fondo y que se burlaban de mí. Fue la vez que encontré las guitarras con las cuerdas rotas. Y también en esa casa las personas que me rentaban eran muy religiosas. Era abajo de su casa como el apartamento. Y había una puerta clausurada que daba a mi apartamento y allá al lado tenían el altar de una virgen, como la Virgen de los Lagos, una cosa así, enorme. Y se juntaban cada cierto tiempo ellos y vecinos a rezar. Entonces dirán lo que quieran de uno, que uno es muy satánico, pero escuchar a tanta gente en la noche salmodiando no es lo más cristiano de su parte. Entonces, No, siento que y tiene que ver con eso. hace poquito estaba platicando con otro creador de contenido, bueno, otros creadores de contenido que se llaman Peregrino del Terror, se llama su canal de YouTube, y ellos tienen una virgen que creo que es la Virgen de los Lagos. No me acuerdo bien, pero es una virgen así. Ajá, y aquí viene lo tenebroso. Él dice que a su mamá le regalaron una virgencita chiquita en algún momento de la iglesia y demás, y ahí la tienen, pero igual ellos tienen bastantes gatitos, entonces de repente la encuentran como volteando hacia la puerta. Y dijeron como de, ay, no, y al principio creían que eran los gatos, porque los gatos se meten por todos los lados que pueden. Puedan. Que después ya se dieron cuenta cuando los gatos estaban todos en una sola parte que no, que de hecho la Virgen se movía sola de repente en las noches y que a veces llegaba hasta predecir la muerte de las personas cuando la veían volteada es porque alguien estaba a punto de fallecer, ¿no? Entonces, créeme que tal vez, solo tal vez no estaban profesando el catolicismo, sino, quién sabe, quién sabe. ¿Quién sabe? Digo, ya que lo pones ahorita así, no me sorprendería, digo, porque la señora, cuando recién llegué, me invitaba como, oye, mira, rezamos tantos días. Ah, sí, gracias. Y digo, luego entendió como que pues no era lo mío, pero luego también tuvimos un tema porque cuando empecé a leer el tarot, cuando viví ahí fue la primera vez que compré un tarot y fue la primera vez que compré algo por Amazon, de hecho, y me llegó y me entregó el paquete y ya luego me di cuenta que el paquete me lo entregó abierto. Entonces, no, ya era todo como, Mal. este brujo pagano, ¿no? Sí, pues sí. Pero ahora que lo pones así, sí, ¿no? Y además, adorar a las figuras de yeso, con todo el respeto que merece la adoración, al final son figuras de yeso, visto desde acá, tiene algo de tétrico, o sea, tiene Sí. algo de tenebroso. Un buen amigo, el escritor Gerardo Lima, a quien le mandamos un buen saludo al inexistente estado de Tlaxcala, eh, sus experiencias más terroríficas desde la escritura y desde los sueños y desde niño nos contaba la otra vez, son las vírgenes, son los santos, ¿no? Como este horror religioso, pues algo tienen estas figuras, ¿no? De tétrico. Y así me dices que se mueven solas, no, pues más. Sí te creo. Y ya ahorita que estás mencionando justamente lo del satanismo y demás, o sea, ¿cómo es que iniciaste en todo lo del ocultismo? Porque yo creo que el tarot es como una base bastante, es como la punta del iceberg, ¿no? Y Sí. ya cuando vas bajando, imagínate la señora, si se enterara de qué hay más abajo de todo eso, bueno, o lo que se supone que se cree que es el satanismo, ¿no? Por supuesto, entonces, más bien también, aparte del satanismo, el ocultismo y demás, ¿cómo es que pasaste tal vez de satanismo a ocultismo, ocultismo a satanismo? Bueno, el satanismo por sí solo, o sea, es una corriente filosófica, al menos el satanismo que nos llega hoy. Y hay dos variantes, ¿no? El satanismo de la Bey y el otro, la verdad, no me lo sé. Yo no soy practicante del satanismo, así, o sea, creo que habría que empezar por allí. Lo conozco como filosofía y el planteamiento que hace en la época contemporánea. Ahora, la primera diferenciación sería entre que si hablamos de satanismo no estamos hablando de las invocaciones demoníacas que a lo mejor existieron o más bien empezaron a existir a partir de la Edad Media, que caen en el campo de los demonios de la Goetia y otro tipo de práctica mágica ritual. Ahora, yo en el mundo del ocultismo y de lo mágico empecé
pues como la gran mayoría de la gente que le interesa esto, buscando en internet qué es la magia, cuántos colores existen, quiénes son sus mayores exponentes. Encontré la aurora de la alba dorada, a un señor llamado Aleister Crowley. Así me fue llegando la información pues, que ahí más o menos iba masticando. Pero a mí lo que me convenció, o al menos por donde yo le entré, fue al pensamiento mágico renacentista. Siempre fui muy fan como de ese periodo de la historia y de lo que sucedía en Florencia cuando explotó el Renacimiento. Y luego encontré que había gente como Marsilio Ficino, como Pico della Mirandola, como los Medici, que se habían interesado por un pensamiento filosófico no ortodoxo. Entonces, en ese pensamiento filosófico no ortodoxo, habían encontrado las bases de algo que se llamó hermetismo, ¿no? Que era una filosofía griega que habían heredado supuestamente de los egipcios y que Hermes Trismegistus, el tres veces grande, había difundido esa palabra en Egipto y luego se había ido a Grecia. No es cierto, venía de Grecia y lo había difundido luego en Egipto, ¿no? Esta figura mítica se supone que es el mismo Hermes, o sea, del que hablamos todo el tiempo, pero se cuenta que él mató a Jasón, el de la nave de Largos, el de la Argonáutica. Entonces, al matar a Jasón tiene que huir a Egipto y en Egipto se consagra como sacerdote, legislador y rey. Por eso es el tres veces grande. De hecho, si buscan en internet la Catedral de Siena, mármol de Hermes, hay un mármol enorme en blanco y negro en la Catedral de Siena donde Hermes está difundiendo la palabra de la magia, o sea, a los hierofantes. Entonces, bueno, yo empecé allí y empecé a investigar y encontré la cábala cristiana y todo este pensamiento mágico hermético de las leyes de la vibración, de cómo es arriba es abajo, la tabla de la esmeralda. Y pues así fui rascándole hasta que encontré gente con gustos afines que me empezaron a compartir lo que ellos habían encontrado, porque así, pues así lo hicimos todos, ¿no? Como que le fuimos rascando. Ya por ahí de 2015 tuve la suerte de conocer al 2014-2015 al buen Gerardo Braham, que es mi co-host en Histeria Colectiva. Saludos al buen doctor. Y él llevaba muchísimo más camino recorrido. Él ya sabía astrología, él ya sabía tarot, él ya había estudiado y comenzaba a hacer un cambio importante de carrera. Él ahorita da clases de tiempo completo, es mago de tiempo completo. Cuando yo lo conocí, El sueño dorado, viviendo el sueño. claro. Pero cuando yo lo conocí todavía era ingeniero de proyectos, ¿no? Entonces yo fui de sus primeros alumnos. Oiga, además que pues voy a empezar a dar clases de tarot. ¿Quién le entra? No, pues yo. Voy a empezar a dar clases de astrología. No, pues yo también. Yo no tenía trabajo, no encontraba chamba. Y era como, pues en algo me tengo que ocupar y siempre me ha gustado esto. Vamos a estudiarlo. Ya no solo por afuera de, la gente que lee el tarot o el tarot significa esto. No, a ver, vamos a leer el tarot y a ver de qué va. Y así fue como le entré y, como bien dices, fue como la punta del iceberg y de ahí hacia abajo, ¿no? Empecé a investigar, empecé a encontrar otras personas con otros gustos afines dentro del ocultismo y me empecé ahora sí que a clavar en la textura. Entonces, pues ya empecé a investigar por mi cuenta, a practicar por mi cuenta. Pudiera parecer que no, pero hay una cantidad enorme de libros reeditados, rescatados sobre magia occidental, magia salomónica. Hay un libro muy interesante que se llama el Grimorium Verum, que en teoría son las invocaciones que se hacen a determinadas entidades planetarias, y te dice cómo trazarlo y cómo invocarlas. Y pues ahí también el truco, o sea, está tricky porque pues es el manual, por decirlo de alguna forma, pero pues también tienes que ya saber astrología, ¿no? Entonces, ya es como irlo complementando. Ahora sí que ponerte en los pies de alguien que vive en el siglo XVII que quiere aprender esto, ¿cuáles son las bases que tengo que cubrir para una práctica completa? Ahora, pues no digo que no está al alcance de todos, el internet es la época, lo que nos ha puesto al alcance de todo esto, ¿no? Pero sí es una cosa que al final ya te das cuenta que es de mucha disciplina y de genuino interés porque pues es estarle rascando y rascando y rascando y rascando. Y pues así ha sido más o menos mi camino, desde mi propia curiosidad y ahora pues ahí vamos con esto. Ahora tenemos un podcast que habla de esas cosas. Claro, tú ya checaste tu carta astral, me imagino. Ya. ¿Y viene ahí en tu carta astral justamente este gusto por el ocultismo? Me imagino que sí. Sí, por el ocultismo y y los estudios. O sea, sí hay un aspecto como dentro de la carta natal que hay una predilección por el estudio en general y luego por el estudio del oculto. Sí, sí hay manera de verlo y sí, sí está. ¿Cuántos planetas en casa? 9. No, no es cierto. Bueno, los ibas a contar. Es que no me acuerdo. O sea, sí me sé o sea, fíjate que eso es chistoso. Yo sé de gente que sí se sabe su carta y yo me sé como generalidades, pero si me preguntan es como tengo que verla porque yo no me la aprendo de memoria. No sé, no se me graba. Me la Pero aprendí. es que dijiste casa 9 y sí fue como, oye, sí, ¿cuáles tengo en casa 9? Y de ver, acuérdate.
que sería en casa 9 y en casa 12, porque en casa 9 es el estudio, el conocimiento y los viajes, y en 12 sociedades secretas, el estudio del oculto, lo que no podemos ver, ¿sí? Ay, tenemos mucho que platicar. Sí, me gusta bastante. Fíjate que también me gusta mucho el tarot, me gusta mucho hacer tiradas y demás. Y Ujú, y esto ya la traigo desde hace un montón de años. Y ya después, gracias al internet, igual fue como que dije, ¿la astrología qué es esto? ¿Qué es un ascendente? ¿Qué es esto? Y ya como que internándome más en eso, dije, ah, caray. O sea que no solamente soy como Escorpio, o sea, soy ujú. un montón de cosas más y ahora me hace mucho sentido algunas Claro. cosas que yo decía, pero por qué estigmatizan tanto este signo si yo no soy así, ¿no? Yo tengo muchas más cosas que no me hacen como Que no sentido me hacen con... Escorpio, ¿no? O sea, que no me hacen Leo. Pero ya Sí, te das cuenta que, a ver, o sea, una cosa es el signo solar y luego está todo lo demás que completa, pues, el aspecto de tu personalidad, ¿no? sí, totalmente. ¿Y no te ha pasado nada extraño mientras lees el tarot o algo por el estilo? Sí, sí, claro, es algo que suelo compartir, sobre todo con la gente que recién llega a consulta conmigo, como, oye, léeme el tarot cuando nos vemos. Pues muchas veces lo que les digo es, miren, o sea, tenemos que quitarnos esta idea de que es una cosa como mágico, místico, musical, como muy gratuita, ¿no? Me refiero a que no van a salir chispas, no va a salir como, ah, sí, mira, es pelirroja y te lo estás sacando. Bueno, puede ir saliendo, pero no es A como veces la sí. carta, ¿no? Ajá, exacto, es que eso voy. Es como, a ver, yo sé lo que significan las cartas, yo sé lo que significan cuando se forman de cierta manera. O sea, yo he estudiado eso, pero de repente pasan, es lo que le digo a la gente y les cuento aquí, de repente pasan que brincan cosas. O sea, me acuerdo mucho una vez que me hizo una consulta sobre un tema laboral y me preguntaba, es que yo trabajo en una agencia de tal tipo, quiero ver si acepto un aumento o no, pues los detalles, ¿no? Y de repente era como, ah, pues a ver, déjame ver, no, si pasa esto, se ve esto. Aquí hay una serie de hombres con poder. Ah, seguro, pues debe ser como la mesa directiva de la agencia en la que trabajas. De repente brinca una carta de un muchacho joven, vamos a decir, un paje de bastos o un paje de oros. Y lo interesante fue que lo primero que se me vino a la mente, porque fue así, fue como, oye, es el hijo del dueño de la agencia, no sé qué, el que acaban de poner aquí, que está metiendo problemas, ¿verdad? Así. No, pues es que sí, es que él no sabe y no sé qué, y pues no estamos de acuerdo, y pues yo soy la que lleva más años. Y yo, ah, ok. No, pues sabes que ahí está el meollo. Ten cuidado con esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues al ser un ejercicio de intuición, definitivamente pasan cosas cuando lees el tarot. También pasa mucho dentro de la práctica, y no sé si tú lo hagas o a ti te pase, que cuando bota una carta del mazo de tarot, pues es como pues, agarrarla y verla, a ver qué carta es, ¿no? Ah, a ver, la ponemos, bueno, no la ponemos a un lado porque hay que barajar todo, pero es como acá, 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 ¿no? Y pues de repente ya es como, mira, ¿te acuerdas de la carta que salió hace rato? Tiene sentido por esto y esto y esto, ¿no? Ahora, insisto, lo que yo le explico a la gente es como, pues obviamente yo no te conozco, yo no voy a saber cosas de ti mágicamente, aunque a veces brinca la intuición de la situación de la que estás preguntando. Obviamente la gente autocompleta esto, es como, mira, las cartas dicen esto, ¿te hace sentido? ¿No te hace sentido? Que también esa es otra, ¿no? Lo que yo le digo a la gente y también lo he visto pasar es dos cosas. Si tú llegas con una actitud altanera con el tarot de, ay, a ver si es cierto, a ver, léeme, el tarot no te va a decir nada. O sea, a mí me ha pasado eso de, perdón, no estoy viendo nada, no pierdas tu tiempo, yo tampoco el mío, ahí nos vemos. Pero te cobro, claro. Ah, bueno, sí, sí, yo Claro. ya me senté, ¿no? O sea, a ver, hermano, tu culpa fue por llegar con esa actitud. Sí, ya déjense de las ideas de que los tarotistas no cobran. Los tarotistas sí cobran porque se esforzaron, nos esforzamos en aprender y estamos brindando un servicio. Entonces, muchas personas dicen, no, es que si tuvieras la vocación y el don, no cobrarías. No, señora, no, simplemente usted no me quiere pagar. Sí, no, mi gata tiene hambre, yo también, a ver. Sí, no, yo sé que hay gente que lo hace así, pues también se vale, pero como bien dices, o sea, a ver, yo cobro y la lectura cuesta tanto. Si quieres ir con alguien más, ve con alguien más. Entonces, y por otro lado, también el asunto de que muchas veces la gente llega queriendo preguntar algo, pero no se anima. Es como, ¿sabes qué? Me interesa mi situación laboral, pero de repente brinca normalmente algo de amor, ¿no? No, pues ¿sabes qué? Lo que tú traes atravesado es una ruptura bien densa y aquí me está hablando de esto, ¿qué onda? Ya dime qué quieres preguntar en serio. Y es de las pocas cosas, porque te digo, también, pues yo de dónde vengo y cómo había manejado las cosas hasta cierto punto, sí trato de agotar lo lógico racional, como de, a ver, no nos vamos a espantar, no vamos a entrar en pánico y no vamos a llamar al Papa. ¿Qué está pasando, no? Pero ya que se agota eso y que es inexplicable en el término estricto, es como, ok, ¿qué dice la magia? Entonces yo sí le digo mucho a la gente como, pues, o sea,
toma esto como un consejo, toma esto como una guía. No está escrito en piedra el destino, ni mucho menos, al menos yo lo veo así. Entonces toma la experiencia del tarot como eso. Sí, sí pasan cosas, sí, claro. Pero pues también piensa, eso le digo a la gente, ¿no? Piensa que lo que me estás preguntando lleva un cierto cauce a cómo lo estás haciendo hoy. Si aquí te dice que tu negocio va a ser exitoso y dejas de trabajar, pues ¿qué crees que va a pasar? No, no, o sea, no es eso. Es una fotografía del momento. Creo que es la manera más simple de explicarlo, ¿no? Es una foto del momento en lo que me estás preguntando y utilízalo como una guía. Porque también sé de gente que no da paso sin guarache. O sea, hay gente que de repente se obsesiona y no hace nada en la vida si no le hacen una lectura de tarot. Y eso creo que tampoco está bien, ¿no? Entonces, hay un equilibrio interesante ante las mancias, ¿no? Un equilibrio entre el tarot y la salud mental, sobre todo porque no somos lo mismo. O sea, si nosotros vemos como que hay algo ahí raro, decimos, oye, ¿sabes qué? Antes de la lectura, un psiquiatra, como que también estaría ahí padre, un psicólogo, podría ser que te ayude, que te ayude Mm, bastante. sí, claro, no sustituimos médicos ni de la mente ni de la salud. Digo, hay tiradas de salud, también en la astrología hay donde ver la salud. Pero siempre es como de esto no sustituye un diagnóstico. Y a lo mejor si el tarot te dice cuídate la panza o deberías pensar en esa rodilla que te duele, pues ve a un médico y ya, que te la revisen. A lo mejor no te pasa nada, pero sí, sí, mira, ya la liberamos todos. Entonces sí. ¿No te ha pasado que alguna vez has visto o el tarot te ha dicho algo que no le puedes decir a la persona como tan de golpe y entonces tienes que tener como esta algo para suavizarlo, pero lo tienes que decir o tal vez no se lo puedes decir? Sí, sí me ha pasado, sobre todo con temas de salud y muerte. Por ejemplo, la primera vez que me sucedió, bajita la mano me salió bien porque no me di cuenta. El papá de la chica con la que salió un amigo estaba malo y llevaba ya varios meses en el hospital. Estable, pero pues no bien. Y de repente este amigo me dice, oye, me gustaría saber, pues hemos andado del tingo al tango, yo la apoyo con mucho gusto, pero pues quiero saber si se ve cerca como que ya la pasemos más tranquila todos, ¿no? Que el señor esté mejor. Ya vamos a preguntarlo, con eso en mente, ¿no? Todas las cartas me decían que iba a descansar, pero así, pero así, o sea, ¿sabes? Va a descansar. Entonces mi lógica fue como, ah, sí, se va a resolver, ya la van a pasar más leve, pero va a descansar, pues lo van a dar de alta. Ya. Y como al mes se me ocurre preguntarle, oye, ¿qué pasó con el papá de tu novia o de la chica con la que sales? Ya no supe. Él es muy dicharachero, entonces como una cosa más de actitud que, pues, que de ser poco formal, ¿no? Él como, no, pues ya sí, que sí descansó, pero pues es que pues, se murió, güey, colgó los tenis. Y yo, ¿qué? Me dice, ajá. Y yo, no, pues sí. Y a partir de ahí justo fue como, ok, o sea, me funcionó por accidente. Pero cuando he visto como cierto tipo de muerto, cierto tipo de malestar en la salud, así es como, oye, dándole el control a la persona, ¿no? Como, deberías de checar esto, sería importante que prestaras atención a esto. Mira, aquí me dice que hay un tema con esto, ¿no? Pues vete a checar. ¿Y con qué fue la otra? Porque me pasó otra vez. Pues eso. Y también, con enfermedad. También había unas cartas que en algún momento me hicieron pensar como en cáncer, como algo que sea normalmente en una cierta parte del cuerpo. Y fue como, oye, ¿por qué no te vas a hacer un estudio completo de cómo andas? Presta especial atención como a la tiroides, a esto, al otro. O sea, no disfrazando como busca cáncer, pero sí busca cáncer, ¿no? Como mira, hay estudios completos para ver que no haya nada mal. Y sí te lo quedas, porque pues de qué manera, o sea, primero no me parece nada ético. Es más, ni para un médico, ni para un oncólogo es ético decir, oye, hola, tienes cáncer, te quedan 6 meses de vida. Tiene que encontrar cómo decirlo. Ahora yo que no soy nada de eso, más que un triste tarotista que pues trata nada más de dar guía, sí me cuido mucho de eso, ¿no? Trato, es que no es mentir ni decir la verdad a medias. Pues suavizarlo, creo que sí es la palabra que usaste, la que se puede utilizar, ¿no? Y sobre todo con la muerte, sí hay cartas muy específicas que indican muerte física. Nunca las he visto juntas, por fortuna. Pero sí sobre todo Gerardo me dice, oye, si llegas a ver eso, pues piénsale tantito y pues ve cómo lo puedes suavizar, ¿no? Y sobre todo si hay un tema que no, porque también es eso, o sea, no es infalible, ¿no? Pero pues igual y a lo mejor no hay un tema de ese tipo, pues tampoco se trata de perturbar a las personas con algo que estás viendo que ni siquiera sabes si va a pasar realmente, ¿no? Solo pues cuídate, cuida los tuyos, ¿sabes? Como acotarlo a eso creo que sería importante cuando no le cartas. Sí, sí, definitivamente. O a veces las personas puede ser que te lleguen como que
en este sentido de, ahora tú dime todo, pero yo no te digo nada. Y es como, ay, señora, tampoco funciona así, porque a mí me han tocado en su mayoría señores. Entonces es como, ¿Señores o señoras? Yo no te entendí. señora, Señora. No. sí, señoras, es como, señoras, ¿qué cree que así no es? O sea, también, o sea, ¿qué cree que soy aquí monividente? No, no soy monividente, o sea, creo que las personas a veces dicen, es que el tarot es adivinación y es, o sea, sí, señora, pero, o sea, también ponga usted de su parte, por favor, porque Ujú, ujú. esto no funciona solo. A mí también me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la magia, la astrología, o sea, siento que siempre, pues si no, no hubiera abierto como mi canal de terror. Y también tuve un profesor, se me hace muy interesante, yo también tuve un profesor que yo estudié derecho, entonces me daba criminología, sin embargo, sus clases eran como de una vista de la criminología bastante diferente, como desde el ocultismo. Ah, qué chido. Entonces, sí, pero ay, mis compañeros, de Ah, verdad, cómo lo despreciaban, porque era como de, ay, ya viene el profe brujo, y era como de, ay, ¿tú dónde estás? Pero bueno, ya, la cuestión está en que de repente era como, vamos a ver hoy demonología, y literalmente su diapositiva era demonología, ¿no? Y era como, ¿estoy acaso en Hogwarts? ¿Estoy acaso en Hogwarts? estabas en los expedientes secretos X y tu clase te la daba Mulder. Efectivamente, ándale, algo así, y justamente fue que él decía, ay, si me da tiempo, les voy a traer el tarot egipcio, porque yo en ese entonces todavía no empezaba, o sea, ya leía como las cartas españolas, pero todavía no leía el tarot, y era como, qué interesante, y nos enseñó astrología, y sobre todo eso lo enfocó a los criminales. Entonces yo dije, pues claro, decían, no, pues este signo con esto y demás es más tendiente a realizar tales actos, porque ves que entre los psicópatas y demás también hay diferentes categorías y también a leer el rostro, a la grafología, o sea, me enseñó todas esas cosas bien padres y siento que él fue como la razón por la que abrí el canal de YouTube también. O sea, sí dije, esto del ocultismo y demás es mi verdadera esencia. ¿Para qué le hago? ¿Para qué me hago? El señor ya falleció, ya no le pude decir sí, ya no le pude decir, ¿qué cree? Abrí un canal Por usted. eh, por usted, sí, pero así es la vida, ¿no? Así de repente toda la vida. Ya me puse bastante profundo porque hablamos de tarot y es imposible no ponerse profundo cuando uno habla de tarot, el Sí, la sentido verdad. de la vida misma. Pero cambiando un poquito de tema, Fer, te quiero Sí. preguntar acerca de la leyenda que contaste en el episodio 100 con Isma. Se me Ah, hizo bastante interesante. No sé si esa es tu leyenda favorita, pero aún así, si no, cuéntanos tu leyenda favorita de todo el mundo o de México, lo que quieras. ay, mi leyenda favorita. Urbana o no. ¿Urbana o no? Puede ser incluso aquella que tú creas que sí es verdad. Esa que digas, no, esta sí como que dicen que es leyenda urbana, pero tiene mucha probabilidad de que sí sea cierta. Híjole, sí estoy un poco en jaque porque curiosamente, aunque siempre me gustó como todo esto y les decía que me aventaba como los clavados en internet como cualquier otro, fue algo que dejé hace un montón. Pero ahorita que me estás haciendo rascarle en el recuerdo, como con todo lo demás, eh, a mí las que me gustan mucho como leyendas urbanas son todas aquellas que tienen que ver con los monstruos, o sea, la criptozoología. Justo todo este asunto de poder encontrarte una especie que no debería existir porque ya se extinguió o que no debería existir simplemente. Entonces sí voy a invocar mi carta mi carta a lo mejor de gustos básicos, pero a mí me encanta, por ejemplo, la leyenda del Mothman. La leyenda urbana del Mothman me parece fascinante. Volvemos un poco a lo que decía hace rato, o sea, entiendo que habrá mucha gente que lo haga por dinero y popularidad, sobre todo en una época donde era difícil darse a conocer, ¿no? Digo, ahorita, ¿dónde estamos, no? La democratización hasta cierto punto de estos medios nos permiten con cierta facilidad darnos a conocer y generar una audiencia. Pero antes era complicadísimo, o sea, era tele o radio, ¿no? O periódicos en el mejor de los casos. Pero mucha gente lo perdía todo por hablar de estas cosas, por hablar de sus experiencias, porque algunos sí hacen libros, los venden y descaradamente mienten, pero muchísima gente no. Muchísima gente pierde sus trabajos, se vuelve el paria del pueblo. Entonces, cuando hablas de un pueblo que completo dice, oye, no sabemos qué está pasando, pero estamos viendo un güey de 2 metros con alas que vuela y que chilla y que tiene los ojos rojos y además suceden cosas después de que se aparece. Yo no sé que haya mucho, o sea, realmente, más allá de que nos guste oír esa historia, yo no sé que haya mucho turismo allá, ¿sabes? Tampoco sé que la gente se haya hecho rica por decir estas cosas. Eso por un lado. Por el otro,
También mis leyendas y mis historias favoritas, voy a invocar también esa misma carta de los gustos básicos. No sabes cómo me gustan las historias de extraterrestres, alienígenas y abducciones. Así me encantan. Porque además, yo personalmente creo en la vida fuera de este planeta. O sea, si es como extraterrestres, si es como microbios, no sé, pero hay vida fuera de este planeta. Pero, pero me cuesta creer genuinamente en el fenómeno. Y eso es lo que me lleva a decir, bueno, ¿por qué lo haría la gente? Si no hay manera de probarlo, si siempre es un tema de que quedas marcado como el paria de la comunidad, ¿no? Entonces, pero cuando he encontrado como estos casos de gente que sigue contando la misma historia, que no ha ganado nada de esto, es lo que me pone a pensar. O sea, como, ¿qué vieron? Bueno, supongamos que no son alienígenas, pero entonces, ¿qué sí vieron? Fundamentalmente hay un caso aquí en Puebla, que no he acabado como yo de leer, hay un libro por allí, pero de que impactó un asteroide, y luego avistamientos y luego abducciones. Es un libro que creo que se llama Impacto. No sé, alguna vez lo encontré en Amazon y por ahí lo tengo, no lo he terminado. Pero todo lo que tenga que ver con el fenómeno ovni, a mí apúntenme. Y por último, de las que no me sé tantas, pero me gusta como el miedo que genera, y de hecho hace poquito me enteré que hay hay un podcaster que se llama Auriel Reyes, de Relatos de la Noche, que seguro la gran mayoría aquí lo conoce porque su canal es enorme. Y me estaban contando otros colegas del podcast que sus historias están generando un lore aparte, un lore independiente, unas historias aparte. Y que hay una que se llama La Mujer Sonriente del Metro. Yo la conocí hace poquito, la verdad no la conocía, pero a mí todo lo que tenga que ver con los subterráneos, sobre todo con trenes y metros, me encanta. Porque son estos espacios entre los espacios, en las grandes ciudades, pero fuera también de ellas, donde suceden cosas, ¿no? Desde gente que vive allí, por precariedad, por lo que sea, hasta criaturas que pudieran habitar, o hasta las mismas leyendas y fantasmas del metro. O sea, todos lo sabemos, quienes vivamos en Ciudad de México, quienes vivan en una ciudad que tiene un subterráneo, pues tristemente a veces hay accidentes, los conductores cuentan de estos accidentes, que lo pasan mal, pero que de repente también empieza a haber apariciones, ¿no? La mujer o el hombre que se cruzan, este, sobre todo, ya hablando de historias favoritas, todas estas que tengan que ver con las de las estaciones fantasma, he estado leyendo como varias historias en internet de, no, pues es que sabes que el otro día me subí en Estación Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México, y cuando salimos de la estación y avanzamos un buen rato que ya se me hacía tardado, volvimos a llegar a la Estación Pino Suárez. O llegamos a una estación fantasma y luego llegamos a la otra estación y nadie se acuerda, o sí se acuerdan. Entonces, yo enumeraría como todos estos últimos ejemplos como dentro de mis historias favoritas. Pero la verdad me pusiste a pensar, me voy a poner a consumir más leyendas urbanas, porque lo tengo muy abandonado. Y a ver qué encuentro y en la siguiente visita, a ver si ya les tengo como, oigan, encontré esta historia y me encantó por esto. Justo a mí me pasó eso. Estaba en Pino ¿Cómo crees? Suárez, estaba en No. Pino Suárez para pasar a Zócalo. No, es San Antonio para pasar a Pino Suárez. Y yo sentía, o sea, no me acuerdo si fue que de Pino Suárez ya no llegué a Zócalo a San Antonio o algo así, pero dije yo, no, ya pasamos por Un aquí, momento. Ajá. sí, eran como ya era tarde, ya eran como las 11, ya casi no había personas y yo iba con otra chica. Y la chica me dijo algo como, igual, o sea, la chica se iba a bajar y yo estaba en el teléfono porque pues yo todavía tengo que recorrer toda la línea. Sí. Y ya la chica se baja y se regresa. Y yo me quedé como, ay Dios, es viernes y ha de estar en su hype, ¿no? O sea, lo primero que es como va a estar en su hype. Y dije, ¿qué onda, no? Y me dice, ¿no seguía tal estación? Y le digo, Sí. sí. Y fue como, sí, no manches. Y las dos estabas como, no. No. Uy, no, qué estrés. O sea, nos pasó justamente algo así. Y igual me han llegado varias historias de la mujer sonriente del metro. Y se me hace bien interesante que la mayoría de las personas la describen como una mujer que puede padecer de sus facultades mentales por la forma en la que sonríe y demás. Ujú. Igual tengo un conocido que en algún momento trabajó en el metro de la Ciudad de México y sí dice que pues eso de los túneles extraños que pasan cosas ahí bastante bizarras, pues la verdad es que sí es cierto. Sin embargo, creo que también se han creado bastantes leyendas que uno dice, esto ya no, esto ya está bastante raro. No sé si escuchaste de la niña caníbal del metro. Sí, 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 del metro, no me acuerdo si Tacuba o cuál, no, de la línea naranja, sí, 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 me escuché. parece que era de Tacuba y muchas personas así de verdad aseguraban haber visto a la niña caníbal del metro, así, de verdad, así, ya histeria colectiva de, de esto, efectivamente.
Y hasta que después todos dijeron, no, pero es una ucronía. O sea, realmente siempre ha sido una ucronía y siempre hemos sabido que era una ucronía. Entonces, ¿qué onda con las personas que dicen haber visto esto, no? O sea, ¿qué vieron realmente, no? Sí, sí, sí. Que eso me gusta de las leyendas urbanas en el sentido de... Esto pasa con la mujer sonriente del metro. O sea, la gente que ya está asegurando verla, cuando parece ser, o sea, eso es lo que entendí cuando me contaron, que sí salió de los relatos de Uriel. O sea, es una cosa que salió de internet y de repente la gente... No, yo sí la vi. Que fue lo que pasó con Slenderman hace unos años y que acabó, pues acabó en tragedia, ¿no? Pero... Y creo que eso da terreno como para pensar realmente cómo funciona esto. Me refiero a si están sucediendo cosas, si son cosas paranormales como fuera de este mundo, son de este mundo, o las proyectamos nosotros. O sea, si no hubiera humanos en esta tierra, ¿pasarían estas cosas? Hay fantasmas de osos, hay fantasmas de peces, y es lo que a mí me pone a masticar, porque es lo que dices, o sea, ¿qué vio la gente para decir, no, yo vi una niña caníbal, ¿no? O sea, se lo imaginó y se lo imaginó tan fuerte y con tantas ganas que para ellos es real o se hizo real. Entonces, o sea, es el terreno que me gusta. Por eso cuando empecé también a dedicarme al horror, me gustaba esta onda del horror cósmico y de Lovecraft, porque la premisa principal era cosas extrañas que le pasan a gente de ciencia, pero que ni con toda su ciencia y razonamiento pueden explicar, pero sin embargo está pasando. Entonces es tan disonante que se vuelven locos. O sea, la manera de responder del cerebro es, pues me rompo, ¿no? Entonces no puedo explicarlo, no lo voy a hacer. Sé que está allí, pero no me hagas explicarlo y me voy a romper, ¿no? Entonces, creo que la leyenda urbana tiene esa cualidad, ¿no? Acabas de describir a mi papá. Mi papá es la persona más objetiva y más de, ay, no es nada, hija, es esto, ay, no, hija, no estés diciendo que eso no existe. O sea, mi papá es, eso no existe, hija, pero a mí me pasó esto hace mucho tiempo, pero no lo vayas a creer, por favor. Y es muy extraño mientras me lo cuenta. Entonces vi a un duende que pasó de, pero tú no lo vayas a creer, ¿eh? Tú no lo vayas. Y es como, Pero entonces, ¿por qué me lo cuentas si no crees? pero tan roto estás, exactamente, porque mi papá es esa persona que siempre, creo que es como su parte de protegerse, ¿sabes? Que es como su parte de, porque sabe que si lo acepta, ay, qué golpe, porque en todo lo que has creído, pues no, y le han pasado cosas bastante duras y yo digo, ¿qué dices, papá? ¿A Sí, quién o quieres sea, engañar, no? ¿por qué lo quieres ocultar? ¿Qué temes? Ya, acéptalo y ya. Ay, no, qué bonito y justamente qué padre que acabamos hablando justamente de la histeria colectiva, histeria colectiva. Así que ya para terminar, Fer, por favor, dime, si existiera una leyenda urbana acerca de ti como productor, creador, o acerca de histeria colectiva, o acerca de todos los proyectos en los que has estado, ¿qué te gustaría que fuera? ¿Qué te gustaría que estuviera escrito en ese iceberg? Me encantaría que estuviera escrito en ese iceberg, no solo que, o sea, no que no fuera real, sino que existe en una realidad aparte. O sea, justo que esto que sucede, este programa y todo esto existe en otro espacio. O sea, se transmite aquí, se vive aquí, pero en el momento en el que quisieran encontrarnos, pues no existimos. Y esto parte mucho de una idea de parte del lore cuando nació Histeria Colectiva, de algo que dejamos en un cajón, que no hemos podido producir, donde la idea era esa, que Histeria Colectiva sucede en un México aparte, donde, no sé, muy a lo Watchmen, no sé, Ernesto Cedillo va por su quinta candidatura para ganarla y, Ay, qué padre ¿sabes? estaría eso, no inventes. ¡Wow! No lo habría pensado. Imagínate nada más eso en donde de repente abres el podcast y escuchas, Porfirio Díaz ha descubierto por enésima vez la cura para la muerte. Han sido Ujú. más de 100 años de su mandato y, Ándale, ándale, algo así. No, y exacto, será parte del tono, porque además cuando cierras psicofonías es como de, pues cerró este proyecto, yo no sé hacer otra cosa, queremos hacer algo nuevo, y casamos un poco las historias, donde por alguna razón misteriosa desaparece psicofonías, y el universo del podcast se quiebra y se destroza, le ganamos a Marvel en la idea, y nace Histeria Colectiva, ¿no? De hecho, el intro de Histeria Colectiva, o sea, está muy oscuro porque ya no lo explicamos después, no tuvimos cómo, pero lo diseñé así porque se supone que está sonando pues una radio como clásica, un jazzcito clásico, y entre los sonidos y las distorsiones se oyen monstruos, se oye guerra, se oyen disparos, porque es como esa ruptura de la realidad, ¿no? Como de, sí, todo muy bonito, estamos transmitiendo desde Evil Inc., cuando la realidad es otra, ¿no? Un poco, sí, no sé si están familiarizados, pero con la historia de el hombre en el castillo de Philip K. Dick,
donde la premisa es creo que es una ucronía, donde los nazis ganaron la guerra. Y entonces Estados Unidos son los Estados Unidos del Pacífico y están bajo el dominio de Alemania y Japón. Pero la gente empieza a encontrar cintas de video, latas de cintas de video, donde se ve el día D, donde se ve la victoria de los aliados. Entonces todos están como, oye, esto alguien lo grabó, esto sucedió. Y entonces la historia va de que el hombre en el castillo alto sabe algo, ¿no? O sea, donde en otra realidad los aliados ganaron y no estamos bajo el yugo del régimen. Entonces, una idea así, ¿no? Eso me gustaría. Fíjate que hablando de eso, igual me gusta mucho hablando de realidades alternas, en donde hay material audiovisual, el álbum perdido de Beatles, que es como que en otra realidad, o sea, de este hombre que según fue a, no me acuerdo qué otra realidad, y lo recibió un sujeto, y entre los discos que él encuentra en el buró se encuentra con un álbum que es de The Beatles, pero que nunca ha sido producido, y él se lo trae a esta realidad y lo publica, ¿no? Y entonces todas las personas cuando lo escuchan es como, perfectamente esta es una composición de John o de Paul. O sea, puedo escuchar perfectamente las características específicas de The Beatles. ¿Cómo es posible que esta persona hubiera hecho esto, no? Pero pues ya, o sea, es evidente, ¿no? Que el avance de la tecnología ha demostrado que pues son Claro. diferentes partes de las canciones en solistas de cada uno de los integrantes. Entonces ya es como, pero imagínate, uno hubiera sido una excelente evolución de Beatles. ¿Qué te parece? Estaría intenso, sí. Me hiciste acordarme hablando de estas ucronías y como de los icebergs. Yo no la vi, pero me la han contado tantas veces que ya me la sé. De la película de Yesterday, donde justamente este muchacho se despierta en un mundo donde nunca han existido los Beatles y él se sabe las canciones y explota la fama, ¿no? Y al final es una cosa muy bonita. Bueno, lo que me ha contado, que no voy a spoilear porque yo ya hice las paces con el spoiler, pero entiendo que la gente podría no haberlo hecho, entonces me lo voy a reservar, pero es un poco eso, ¿no? Como al final Mm, 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 hacia dónde puedes llevar una historia así, ¿no? Es una película bonita, sin embargo, no es perfecta, pero, Eso me he dicho también, justo. pero está bonita. Muchas gracias, Fer, por haber estado aquí en Remanchados. Cuéntame qué viene para ti, qué proyectos traes ya para terminar y tus redes sociales. ¿Qué viene para mí? Pues dentro de todas las cosas que hacemos en el podcast, estamos buscando justo como darle mayores espacios de difusión, hacer eventos en vivo, hacer transmisiones en vivo, pues porque fue parte de lo que la pandemia nos quitó y realmente nos lo quitó porque era parte del plan de cómo surgió el programa. Nosotros salimos en febrero de 2020, entonces nosotros pues íbamos a empezar con esto para alcanzar a la gente y pues no se pudo. Entonces viene eso para Histeria, vamos a hacer un cambio de imagen importante, vamos a lanzar algunas cosas. Mucha gente nos ha pedido que cómo nos puede apoyar, lo cual apreciamos mucho, entonces ya va a haber maneras de apoyarnos. Aquí en YouTube ya estamos monetizando, ya habíamos tenido unos problemas, pero ya se resolvieron. Entonces, bueno, ya daremos como las vías de que si ustedes gustan apoyarnos, pues puedan hacerlo, ¿no? Y algunas otras actividades, pues también ya a gran escala, hacer cosas ya a gran escala para que puedan asistir a los programas. Eso por un lado, y por el otro, pues yo trabajo a tiempo completo para una plataforma que se llama Sonoro. Entonces, seguramente si son nacidos al podcast la conocerán. Y pues por ahí estaremos presentando algunos proyectos interesantes. Ya les estaremos dando también espacio en las redes de Sonoro, en los cuales yo he estado participando, que tienen que ver pues justo con lo que nos encanta, ¿no? Con el terror. Y pues eso. Sonoro. 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 Sí. Entonces, saludos a toda la equipa. Y pues eso, seguimos aquí haciendo ruido en el mundo del horror. Y pues esperamos verlos por ahí, ya sea en el programa, en el YouTube. Suscríbanse, suscriban a su abuelita para que ya no los vea tan feo. O los vea más feo para que se dé cuenta que escuchan. Y pues muchas gracias por el espacio, ha sido increíble. Muchísimas gracias. A ti, Fer, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por llegar hasta el final. No me dijiste tus redes sociales. Ah, claro, las redes sociales. También pueden encontrar como @mantrasay, eso es con I latina y doble A al final en Twitter y en Instagram. Y Histeria Colectiva Podcast la encuentran en donde sea que escuchen podcast como Histeria Colectiva Podcast. Y como podcast.histeria en Instagram, como podcast histeria en Twitter y en Facebook. Y nos pueden escribir cualquier comentario, añadir aclaración a nuestras redes sociales, en las cajas de comentarios o a contacto arroba histeriacolectivapodcast.com. Y pues ahí los estaremos leyendo también, lo que sea que gusten escribirnos. Pues ahí está, chicos. Suscríbanse al canal de Fer, por favor. Está bien padre sus episodios de Histeria para aquellos que son amantes del terror. Tienen unas cosas así que yo digo, vaya, o sea, de verdad se aprende bastante. Te digo, yo ya hasta le puse nombre a ciertas cosas que de repente no sabía cómo se llamaban. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima.